Y ponemos grabar. Listo. Muy bien, queridos alumnos, buenos días. Vamos a empezar nuestras clases el día de hoy, ¿no? Continuando el tema del totalitarismo, este panorama que se da hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, no sin antes recordarles a ustedes que antes que se empiece la Segunda Guerra Mundial, también va a haber un tema que vamos a ver en la siguiente clase, después de los exámenes, que va a ser la realidad de Estados Unidos. Y aunque usted no lo crea, Estados Unidos también pasó por una crisis económica fuerte, fuerte, muy a pesar de salir beneficiada y muy a pesar de, como se dice, realizar prestaciones a Inglaterra o Gran Bretaña en este caso, ¿no? Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial pasa una crisis total económica. La bolsa de valores se cae, una serie de situaciones. Entonces, tenemos que partir primero desde la cabeza. Y las cabezas van a ser los líderes encargados de partir o impartir o dar o ofrecer a la población un pensamiento, una forma de gobernar, una forma de liderar. Y va a ser lo que va a predominar hasta antes de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué decimos hasta antes, profesor? Porque debería ser toda la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Pero en el camino va a ir cayendo. La Segunda Guerra Mundial tiene un tiempo dado y después de la Segunda Guerra Mundial los pensamientos van a ir cambiando también. Entonces se van a dar nuevos regímenes. O sea, se va a dar un nuevo régimen, se va a dar unos nuevos movimientos políticos, unas nuevas ideologías políticas. Entonces, por eso decimos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿cómo empieza la Segunda Guerra Mundial? Con estos llamados líderes y su ideología, en este caso, de poder gobernar o de poder liderar. No, en la clase pasada nosotros hablábamos de estos gobiernos, ¿no? Que van a ver, que se van a realizar diferentes convulsiones sociales, ¿no? A raíz de esta Primera Guerra Mundial. Entonces, la mayoría de los países va a presentar una situación, como se dice, de crisis civiles, o sea, crisis interna. Y esto va a traer, como se dice, consecuencias. Y la participación de un país en una guerra va a traer consecuencias fatales, analizando desde el punto de vista con ellos, como se dice, tanto como Italia, como la misma Alemania, Rusia, Francia, prácticamente la vamos a ver en una situación difícil y caótica, pero de las cuales más se conoce y siempre se habla muchísimo van a ser de Italia, Rusia y Alemania, y también de Estados Unidos y como también de Japón. También hay información acerca de Francia y acerca de Inglaterra, pero muy poca, más que nada, lo más resaltante son en estos países, porque van a ocasionar o van a generar un hecho histórico que se va a considerar, va a ser trascendental y relevante. Y van a decir, wow, esto sí. Entonces, dentro del, como se dice, la línea de tiempo, se habla y se toca a raíz de lo importante o de lo valioso que fue ese hecho o ese proceso histórico. También en la clase pasada nosotros hablábamos acerca del concepto del totalitarismo, ¿no? O qué cosa es y cuándo prácticamente se presenta. Está claro que nosotros estamos hablando netamente del siglo XX, ¿cierto? Mi siglo. Digo mi siglo porque soy parte de, ustedes ya son parte del siglo XXI, ¿no? Siglo importantísimo porque se van a dar, como se dice, una serie de ideologías o regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones. Quiere decir sin instituciones, para que usted me entienda, sin poderes del Estado. Entonces solamente gobierna. Profesor, estamos hablando de una ideología, entre comillas, tipo monarca. Podría ser, pero no, porque recuerden ustedes que la base de la mayoría de estos estados totalitarismos tiene a quién de lado, al ejército. Entonces a partir de ahí como que cambian las cosas, pero tiene cierta similitud. Porque recuerden ustedes que en tercero y secundaria hablábamos de estas monarquías, del poder concentrado en una sola persona, que él decidía, que él mandaba, que él ejercía, que él, etc. Puede tener cierta similitud, pero en algunos aspectos cambia y eso lo hace diferente. Entonces, ¿cuáles van a ser los países que nosotros hemos estado hablando y cuáles son las características que van a presentar? La clase pasada también habíamos hablado un poquito de esto, ¿no? Y de lo que va a influenciar en estos estados. Entonces,
una vez que va a influenciar, van a surgir y se va a plasmar dentro de un determinado país. Hasta ese momento nosotros decíamos cuáles serán esos países o cuáles serán o quiénes serán esos líderes importantes. ¿Seguro deben ser importantes? Sí. Han sido muy importantes porque han sido los protagonistas de esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a bajarle la velocidad y vamos a explicar un poquito más despacio para ir ganando tiempo y a la vez también usted puede ir entendiendo. Ahora sí. Tenemos así los tres, por así decirlo, los tres más importantes de este tiempo del totalitarismo: Italia, Alemania y Rusia. Cada uno con su propia historia, ¿no? Cada uno con su propia ideología, cada uno con su propia idea, ¿no? Cada uno buscaba algo, ¿no? Entonces, ambos refugiados en quién? En los militares. Desde ahí parte, ¿no? Parte que, una característica en común que tienen estas tres naciones. Otra característica en común es prácticamente que en el caso de Benito Mussolini, que viene de un partido de soldados también, mm, no va a estar conforme con el resultado y, como se dice, la ganancia, por así decirlo, de esta Primera Guerra Mundial. Alemania, Adolfo Hitler, recuerden ustedes que muy a pesar de haber estado encarcelado, ya escribió su libro, el Mein Kampf, que es Mi lucha, ¿no? Ya, como se dice, en 1932, ya arrebató el poder a través de un golpe de Estado y asume el liderazgo de un partido que se creó en 1921, que prácticamente está, como se dice, posicionado en el poder, ya tiene una ideología, ya tiene algo centrado, entonces ya tiene una meta, tiene una mira, tiene, como se dice, lo que predomina en el caso del nazismo prácticamente es un sistema de gobierno un poco, desde mi punto de vista, discriminatorio, ¿no? A raíz de que él buscaba cierto linaje, como si el ser humano exactamente un animal, cierto linaje de descendiente, ¿no? Dentro de un mismo árbol genealógico en el cual estaba él y en el cual estaban pues sus soldados, con ciertas características, con ciertos rasgos físicos, ¿no? Con ciertos tamaños, ¿no? Era tanto no sé, digamos, su obsesión, estaba obsesionado con tener una similitud en cuanto a soldados. Es por eso que no la tengo, pero debe estar en internet, que es necesario que ustedes vean también que una de esas características que buscaba Adolfo, o Adolf Hitler, o Hitler, como algunos también lo conocen, era que sus generales tengan las mismas características, el mismo color de ojos, el mismo peinado, ¿no? El mismo tamaño, que su árbol genealógico, y en su árbol genealógico nadie tenga ninguna relación con los judíos ni nada por el estilo. O sea, una manera increíble de poder, como se dice, de hacer resaltar el racismo, ¿no? Stalin beneficiado, ¿no? Recuerden ustedes que Lenin ya le deja, entre comillas, servido a Stalin el liderazgo de Rusia, ¿no? Y pues lo asume sabiamente como para el Estado, ¿no? Y de ahí empieza su construcción en este caso. 1939-1945 prácticamente, que es el tiempo de Stalin, si no me equivoco. Entonces, en todo caso, hay una falla, lo revisamos ahí después. Y en este caso, hasta la clase pasada nosotros veníamos hablando de estos tres grandes líderes totalitaristas, de los cuales van a ser los protagonistas también de la Segunda Guerra Mundial. Y también al empezar la clase les dije que también se va a sumar a esta situación Estados Unidos y Japón. Pero vamos a verlo a Japón como, en esta clase de hoy, como un Japón prácticamente que va a surgir a raíz de acuerdos. Recuerden ustedes que ya está prácticamente posicionado, ya es una potencia mundial, ha salido vencedor y ha tenido cierta, como se dice, cierto dominio, control. Entonces, a ver, cierto control y dominio dentro de,
tanto de su territorio como también de la búsqueda de querer territorios en China. Y van a presentar una situación. Ante esta situación, Japón va a ir sumándose a unos acuerdos con Rusia. Recuerden ustedes que, y con Rusia, con Alemania. Recuerden que Rusia apoya a China y Alemania va a apoyar a Japón. Entonces él va a buscar la manera de tener como se dice, un convenio, un trato, un arreglo, por así decirlo, y evitar diferentes situaciones que pasen o situaciones que van a pasar. Entonces, eso va a beneficiar en parte a Japón, en parte, pero se va a presentar como un estado totalitarismo, con totalitario, pero recuerden ustedes que Japón tiene un régimen parecido a lo que ustedes están viendo tanto en Italia, Alemania, como en Rusia. Y también la clase pasada, como para ver un resumen y rescatar y ir agarrando la hilación de lo que vamos a explicar acerca de Japón, ¿no? Recordar un poquito este movimiento político totalitarista de Benito Mussolini, donde él prácticamente este partido desde 1919 prácticamente se posiciona en el país y él asume la regencia, o sea, asume el liderazgo. Después va a venir el nazismo en Alemania. Claro, este partido nace en 1920 y 1945, pero en 1932 Hitler es el que pues asume el liderazgo de este partido y eso pues lo va a llevar, como se dice, a cambios drásticos en el partido y va a asumir un liderazgo que hace un ratito también les estaba comentando, con características pues netamente raciales, ¿no? De racismo, ¿no? Entonces, se va a presentar así en Alemania para antes de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue la misma en este caso. Después va a venir el estalinismo, fue una ideología prácticamente política soviética a raíz después de la Segunda Revolución Rusa, la caída del zarismo, el asumir el liderazgo de Lenin, de Ulyanov. Entonces, prácticamente este partido o este líder político o sistema político que se va a dar, ¿no? Con su teoría, se basa prácticamente en la construcción de un nuevo orden político, ¿no? Marxista-leninista en Rusia. Y ese nuevo orden le va a permitir, como se dice, tener y coger ciertas características y considerarse dentro de unas potencias mundiales e importantes del siglo XX, con Rusia como tal, y realizar, como se dice, tratados a beneficio de otros estados comunistas. Aquí, con Stanley, va a partir una idea muy importante que se va a ver después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa forma de querer, como se dice, endulzar o enamorar o decirle a otros estados, hey, mira, nosotros tenemos un pensamiento marxista, leninista, comunista que queremos impartirte, queremos que tú seas parte de. Y muchos países se van a acoger a este sistema, a esta ideología totalitarista, comunista. Entonces, eh, dentro de ellos va a caer China. Y China va a ser un país que va a tener muchos convenios, muchos acuerdos con Rusia y va a estar bien beneficiada porque prácticamente cualquier situación que se va a presentar, Rusia va a brindar apoyo a China y China pues, o viceversa en este caso. Pero ¿de dónde partimos nosotros? Recuerden ustedes que hasta ese punto, la clase pasada, nosotros hemos venido hablando de ese tema y vamos a continuar. Ahora sí ya vamos entendiendo cuál es el panorama. Ahora, Italia, Alemania y Rusia no van a ser los únicos países que van a mostrar un cambio ideológico marcado. No, no, no. A lo contrario, Japón también va a ser protagonista de, este, de, esta, de esta forma de liderar o de conducir un estado o un país, ¿no?
a través prácticamente de la influencia militar. Pero recordemos un punto dado, ¿no? Japón ya rápidamente tuvo un ascenso a una potencia mundial. Mausolito hace una serie de cambios que prácticamente estos son los resultados. En poco tiempo tener un Japón más sólida, un país Japón que participe en una guerra, en una primera guerra mundial de manera estratégica, donde interviene en la guerra, se beneficia de un territorio y prácticamente se retira de la guerra. Entonces tenemos un Japón, por así decirlo, como nosotros criollamente decimos, tenemos un Japón vivo, habilidoso, mostrado y dado, ¿no? Que tiene las armas, el instrumento, eh, tiene, como se dice, la capacidad para poder ser una potencia y ser competitivo dentro de este siglo XX. Y así se está viendo Japón. Ahora, este liderazgo con una situación va a buscar, como se dice, un aliado, ¿no? Que algunos historiadores dicen que no era necesario buscar un aliado o tener el patrocinio, por así decirlo, de una de las potencias en las cuales. Entonces, para este tiempo, Japón 1927 va a presentar una situación no caótica, no difícil, pero se van a realizar acuerdos, ¿no? A comienzos de 1927, el primer ministro Tanaka va a proponer un plan de gobierno con miras a expansión. Y esto le va a abrir las puertas a Japón a raíz de que Japón tenía productos que tenía exceso, sobreproducción. Entonces bajaba su producción y tenía almacenado. Entonces necesita buscar territorios donde comercializar esto, donde buscar y tener, hey, mira, te vendo, hey, mira, te ofrezco, mira, hey. Entonces necesitaba un mercado, ¿no? Por así decirlo, de manera, no el mercado que vemos cerca de las casas, sino un mercado donde ofrecer sus productos, ¿no? Administrativamente hablando, por así decirlo. Entonces, va a poner los ojos en territorios, claro, no de ellos. Entonces, uno de ellos va a ser las Indias orientales, va a ser Corea, va a ser Siberia, ¿no? Que van a estar al norte de China, Manchuria, ¿no? Muy a pesar de que, como se dice, Japón le quita ciertos territorios a los franceses, ¿no? A sus colonias francesas, ya recuperados, muy a pesar de eso, está, ya como se dice, tiene entre ceja a ceja a los Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos quiere el dominio total del Pacífico, como se dice, al igual que Gran Bretaña, muy a pesar de que está al otro lado, como se dice, y los Países Bajos, que van a ser, como se dice, también querer resaltar. Entonces estamos viendo un panorama donde muchos ambicionan eh, prácticamente este océano, el océano Pacífico, y querer pues dominar el comercio en este territorio. Entonces, una de las estrategias es focalizar la mirada en, como se dice, en puertos o en penínsulas o bahías o golfos donde se pueda, como se dice, estratégicamente ubicarse. Y Japón va a buscar eso, ¿no? Ese cambio. Pero, ¿qué va a pasar a esta situación? A esta situación se va a sumar China, a la par también, no como una potencia totalitarista, sino a raíz de que va a tener una cierta situación que no va a respetar Japón. Recuerden ustedes que la India, Manchuria son territorios prácticamente chinos. Entonces, si tú quieres invadir algo, tú prácticamente vas a tener que enfrentarte a algo, ¿no? Tenemos por un lado al emperador Yoshihito, y por el otro lado tenemos al emperador Hirohito, ¿no? Su política de expansión llevó a Japón a la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Eso es muy importante. Este emperador querer hacer crecer más a Japón y tener dominios en estos territorios, en estos espacios, y tener el dominio completo de este mar que está entre Japón y China, va a desencadenar una serie de guerras también y lo va a sumar. Empecemos por un punto importante. ¿China con quién tiene un acuerdo? Con Rusia. Tiene un acuerdo apoyo, un apoyo mutuo, como se dice. Ahora, eh, la situación o las inversiones que va a presentar Japón en este territorio van a, como se dice, limitarlo
van a limitar a Japón en querer, como se dice, cometer algún error, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierta forma se ve beneficiado, ¿no? Muy a pesar de no ser su territorio, ¿no? Muy a pesar muy a pesar de haber pasado una situación en conflicto en Corea y con China, va, como se dice, va a tener un beneficio a raíz de que tiene inversiones y tiene territorios y tiene bienes. Y esos bienes le generaban un ingreso. Pero como no le era suficiente, Japón va a querer buscar más. Entonces, la ambición del Pacífico va a desatar una guerra civil entre, entre los nacionalistas y los comunistas. Pero esta guerra va a ser, como se dice, promovida o incitada por Japón en el territorio chino, en algunos de los casos, ¿no? Entonces, para 1927, ¿no? Cuando pasa la ocupación de Manchuria y de estos territorios que están al norte de China, prácticamente va a desatar un, una situación de, como se dice, de desconfianza. Y esto va a motivar a que China reaccione y solicite, como se dice, la ayuda de Rusia. A Japón no le convenía llevar, llevar una guerra o enfrentar una guerra con Rusia. Entonces, a partir de este momento, Japón empieza a actuar de manera con pinzas, como se dice. Yo voy a hacer esto o voy a actuar esto con pinzas. ¿Por qué? Porque necesita tener el dominio de las Indias. Necesita seguir teniendo o extrayendo el petróleo del territorio de Manchuria o de los territorios que están alrededor de ahí. Entonces, yo necesito seguir, como se dice, exportando este analgésico, ¿no? Que ahí es una planta que es un analgésico de la India. Entonces, y a la vez yo también necesito buscar un soporte, un puerto de donde llegar y distribuir. Entonces, como la ambición es estratégica, Japón empieza a actuar con pinza. Se va a expandir al norte de China, a la sombra de las armas, ¿no? Se van a establecer una relación entre Shanghái, entre Sheikh y el gobierno de Tokio. Esta relación va, como se dice, a calmar en cierto modo las aguas de esta situación que se está dando entre China y Japón, ¿no? Pero Japón va a sentir la presión del gobierno, y no solamente del gobierno, sino también de la población, ya que más que nada los hombres de negocios se van a ver obligados a presionar al Estado, a presionar al ejército, presionar a los militares y solicitar, ¿no? Solicitar nuevos mercados que se impulsen los productos manufacturados y las fuentes de suministro de materia prima, ya que en la gran mayoría, por ejemplo, si quieren exportar un analgésico importantísimo para contrarrestar, por ejemplo, la malaria, necesitan, como se dice, tener y tener un dominio, un control en un determinado país como las Indias, en este caso, ¿no? Entonces, eh, la presión va a obligar a qué cosa? A los líderes que están actuando con pinzas para no desatar una guerra, para no romper los acuerdos y no tener que enfrentarse a de repente quizás una potencia que sí les pueda, que le pueda traer a Japón una situación caótica, va a buscar y va a tener que hacer eso, ¿no? Estos nuevos mercados lo van a realizar a través de un intercambio y se va, como se dice, a considerar una necesidad imperiosa para el gobierno japonés. A esta situación vamos a sumarle dos datos importantes, ¿no? Alemania había firmado un pacto de anticontén en el 25 de noviembre de 1936 con Japón, donde ambos se tenían que apoyar, ¿no? Ambos, comunistas, pensamientos ideológicos, un protocolo secreto. Ahora, la Unión Soviética, Rusia, había firmado también un pacto, ¿no? El pacto germano, el pacto germano-soviético en 1939, con el acuerdo japonés, pero este va a quedar prácticamente no concretado, ¿no?
muy a pesar de que Japón quiere territorios y la Unión Soviética apoya a China, como se dice, todavía van a estar, para no manejar un tiempo de tensión, eh, prácticamente va a quedar, como se dice, en el papel, ¿no? Que prácticamente si es que no respetan a ambos o no se da, se va a desatar una guerra posterior y va a quedar, entre comillas, como se dice, va a quedar en acuerdos. Lo que sí se firma y se va a dar claro va a ser este pacto internacional comunista, que es el protocolo secreto complementario a los tratados posteriores, ¿no? Y se van a dar una ayuda mutua en este caso, ¿no? Ahora, van a firmar, pero va a ser una firma, como se les digo, mm, prácticamente por teléfono, por así decirlo. Yo te llamo y te digo, mira, te cito a tal hora, sí, a tal hora, ya quedamos así, sí, tú no me atacas, yo no te ataco. Entonces, va a quedar entredichos este pacto, pero ya queda, como se dice, la espina, ¿no? De decir que si yo ataco, yo domino, yo hago, yo atento contra él, puedo recibir el ataque como que puedo que no. Y estos países, tanto Japón, no estaban, como se dice, en la posición de decir, eh, si ataco, respetará el disque pacto anticominter, ¿no? Entonces, le va a quedar, como se dice, la duda, ¿no? Y duda que a buena hora se dio, ¿no? Porque eso va a desatar una guerra entre Alemania y la URSS, ¿no? Para entonces, el pacto protegía, al menos, como se dice, en el papel, cualquier ataque por el oeste para Japón. Entonces, no dudó al cogerlo con pinzas, como se dice esta situación. Ahora, como les decía hace un ratito, ¿por qué Japón quería expandirse y quería prácticamente, Hirohito quería dominar estos territorios? ¿No? Con la mira puesta, ¿qué cosa? En Indonesia, en las Indias holandesas, frente a recursos de petróleo, el caucho, la quinina, ese analgésico que les decía de la India, era una planta que ayudaba mucho a combatir la malaria, ¿no? Entre otros, entre otros productos que quería extraer. Así que Japón va a acordar con el gobierno Vichy esta ocupación. El gobierno de Vichy prácticamente va a ser, hasta antes de la consolidación francesa, va a haber un militar que va a tener dominio de prácticamente de, por así decirlo, por el norte, sí, Francia, al norte de Francia. Este líder político va a dominar un territorio grande de Francia y también va a ser, como se dice, responsable de este territorio de Indochina, ¿no? Y va a dejar, Japón va a firmar ciertos acuerdos con este gobierno francés, ¿no? Y el gobierno civil en prevención de los países aliados. Entonces, se va a ver beneficiado en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver a un Japón, como se dice, estratégico, un Japón inteligente, totalitarista también, y también una China, como se dice, un poco fría, ¿no? Un poco fría, pero también, como se dice, tranquila por los acuerdos que tenía con la Unión Soviética, ¿no? En esta época China no tenía industrias, ¿no? Y menos material de guerra, pero lo que sí tenía era población, gente, como se dice, para respaldar. Vamos a dejar de compartir acá, queridos estudiantes. Ahí está, muy bien. Gracias por su atención. Vamos a darle 4 minutos para poder hacer una ronda de preguntas, ¿sí?